Arrancamos el consultorio de Miguel aquí en la 99, tu estación favorita en Morelos, y el día de hoy ya con un tema del cual estamos con un invitado de lujo aquí en la cabina de la 99, es el doctor César Alfredo Loranca Islas, ginecólogo egresado del Hospital Luis Castelazo Ayala del IMSS, con especialización en cirugía de mínimo acceso en ginecología e histeroscopía por el Hospital G.A. González, miembro también de la Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. El tema que vamos a tener el día de hoy, endometriosis. Para hablar de este tema, pues comencemos precisamente con desarrollar este concepto. ¿Qué es la endometriosis? Muchas gracias por la invitación, Miguel. Y bueno, la endometriosis es un padecimiento congénito con la cual se nace y que muchas veces también puede ser adquirido. Quiere decir que durante la etapa reproductiva puede también iniciarse ese proceso, y se caracteriza básicamente por dolor de diferentes características, pero básicamente es dolor menstrual asociado también a infertilidad. Ok, eso sería prácticamente el concepto por el cual podemos conocer un poco más acerca de la endometriosis. Platíquenos cuáles son los síntomas más comunes. Como platicaba, era básicamente es el dolor menstrual, pero también puede haber dolor durante las relaciones sexuales, dolor durante la defecación o dolor durante la micción. Y esto es debido a que la endometriosis es la presencia de tejido endometrial. El tejido endometrial es la capa que está adentro del útero. El útero tiene 3 capas, una externa, que es una serosa, la capa muscular, que es la que interviene en el parto, y la capa interna, que se llama endometrio. Esa es la capa que se expulsa cada mes con la menstruación. Y por algunas razones, hay varias teorías, esas células que están por dentro del útero, que no deben de estar en otra superficie, escapan de ese sitio y se implantan en otros órganos, como pueden ser las cubiertas de la vejiga urinaria, las cubiertas del intestino, los espacios entre los órganos pélvicos o abdominales, y también en el recto. Es por eso que muchas veces muchas mujeres tienen dolor dolor al defecar durante la menstruación, o dolor para orinar durante la menstruación, y a veces sin estar menstruando. ¿Hay una edad en la que sea más común que se presente este tipo de padecimiento? Es un rango de edad muy amplio. O sea, es desde los 19, 18, 19 años hasta los 49. Es básicamente toda la etapa reproductiva. Ese es el gran problema, que como este padecimiento afecta a las mujeres en edad fértil, uno de los síntomas, una de las condiciones secundarias a esta enfermedad es la infertilidad que produce. Ok, y si hablemos de diagnóstico, ¿cómo se diagnostica? Tenemos que empezar por los síntomas, tenemos que empezar por qué es lo que sienten las mujeres, qué es lo que nos manifiestan en la consulta, poner atención acerca de si el dolor es menstrual o premenstrual o postmenstrual durante la actividad sexual. Lo vamos sospechando. Después, ya una vez que tenemos la sospecha de este padecimiento, empezamos a hacer diagnósticos basados en imagen. Prácticamente el ultrasonido, algunas veces se toman radiografías o tomografías, pero lo más llegado al diagnóstico es el ultrasonido y la resonancia magnética. ¿Cuáles serían así como los signos de alerta, hablando precisamente de los síntomas, donde tendrían que estar atentas las mujeres para poder acudir precisamente con un especialista y que los diagnostique? Básicamente es el dolor menstrual, porque es muy común. Todas las mujeres que escuchan me van a dar la razón. Hay inflamación, hay molestias, hay cierto disconfort durante los periodos de la menstruación. Pero cuando ese dolor menstrual es importante, es exacerbado, tienen que tomar analgésicos, o a veces tienen que ir a algún sitio que les apliquen algún analgésico intramuscular. Ese es uno de los puntos de alerta. De alerta para saber que algo no anda bien y que hay que acudir al médico. Muy bien, poner mucha atención en esto, y también ya saben que si tienen preguntas ustedes, si tienen dudas, a través de nuestro WhatsApp en el 777-270-4902. Recuerden que es de forma anónima para que ustedes también puedan preguntar. A lo mejor han tenido este tipo de síntomas o de señales también, y a lo mejor pues no tienen también un diagnóstico todavía. Es momento de que lo hagan. ¿Existe la prevención también dentro de este padecimiento, doctor? Sí, puede ser con prevención, o también puede ser un carácter hereditario igualmente como otros padecimientos o enfermedades.
El único método profiláctico de prevención es tratar de que durante los partos y las cesáreas no haya tanta interferencia del médico. Por ejemplo, las extracciones manuales de placenta. Cuando hay una extracción manual de placenta intempestiva, así brusca durante un parto, durante una cesárea, es un factor de riesgo para poder nosotros fomentar una endometriosis. Esto se le conoce como una endometriosis diatrógena de origen médico. No es que el médico lo haga intencionalmente, pero hay veces que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando sospechamos de esto. El resto de los problemas de endometriosis, la verdad, no se puede prevenir. Lo que sí podemos hacer es diagnosticarlas temprano. Ok. Factores de riesgo que están asociados precisamente con la endometriosis. Parece como mentira o parece como un tema ya muy trillado en la actualidad, pero la violencia femenina es un desencadenante de endometriosis. Esto es en unos estudios que hicieron en Francia y en Europa. Las asociaciones de endoscopía ginecológica de Europa tienen artículos en los cuales se observa que muchas mujeres en edad reproductiva joven que tuvieron antecedente de violaciones, de violencia doméstica, de violencia sexual, tienden estadísticamente a tener más endometriosis. Entonces hay un factor por ahí mecánico que también influye. Y hablando ahora de lo que son tratamientos disponibles que actualmente existen, ¿cuáles podrían ser? Bueno, el tratamiento básicamente es limitar el daño, que en este caso es con cirugía, y evitar todo el resto del ambiente de esa persona que puede contribuir a exacerbar la endometriosis, como es pues el hecho de que no ovulen por una razón mórbida, ya sea por sobrepeso, por diabetes, por síndrome metabólico, algunos desórdenes hormonales externos a los genitales, como por ejemplo puede ser hipotiroidismo, algunos otros padecimientos, tienden a evitar ovulación y a permanecer siempre con un estado de estrógeno alto. Y este estrógeno es el que le da de comer a las células endometriósicas. Ok. Y en el tema de la fertilidad, ¿qué tanto afecta en un porcentaje precisamente la endometriosis? Pues son porcentajes altos. El 30% de las mujeres con endometriosis tienen infertilidad. Y hay una gran variedad de estadística. El problema de todo esto es la falta de diagnóstico. Me preguntabas el tratamiento, y el tratamiento, aparte de evitar las anovulaciones crónicas, el sobrepeso, la mala alimentación, el sedentarismo, todo esto, también es el tratamiento tanto médico como quirúrgico. Básicamente en la actualidad el tratamiento de la endometriosis es quirúrgico. Desafortunadamente, ¿en qué porcentaje es quirúrgico? ¿En qué porcentaje? Pues siempre que hay lesiones endometrácicas demostrables hay que quitarlas con cirugía. Los medicamentos que durante muchos años se usaron, empezamos usando anticonceptivos, fórmulas con progestágenos que bloquean la expresión de estrógenos en las células de endometriosis. Todo esto funciona, pero transitoriamente. Y algunos autores dicen que dar tratamientos hormonales para endometriosis empeora las condiciones para una cirugía posterior. Entonces, todas las pacientes que ya encontramos cambios en una resonancia magnética, un ultrasonido, sobre todo si tienen estos dos síntomas importantes, que es la infertilidad y el dolor, son quirúrgicos, la gran mayoría. ¿Y existe la posibilidad todavía de tener bebés una vez que se realice esto o ya no? Ese es el gol estándar del tratamiento de endometriosis, la fertilidad. Todos los tratamientos para endometriosis están en pro de conservar la fertilidad. ¿Por qué? Porque, como vimos desde el inicio, es uno de los puntos álgicos de este padecimiento. Entonces, todo está en relación a prevenir o mejorar la fertilidad. Algo que hemos aprendido en el consultorio de Miguel en estos recientes programas es hablar de la alimentación y el ejercicio y el estilo de vida. Me gustaría que nos hablara de la dieta y estilo de vida, cómo puede influir precisamente para padecer o tener endometriosis. Sí, o empeorarla. O empeorarla en este caso. Sí, el hecho de tener gran capacidad para almacenar energía en forma de grasa, de tejido adiposo. En la capa del tejido graso de las mujeres y también de los hombres existen unas enzimas que se llaman aromatasas, y esas enzimas convierten ese estrógeno
por una parte, convierten las hormonas que se producen en el ovario y en las glándulas suprarrenales en estrógenos. Y estos estrógenos alimentan las células endometriósicas. Entonces, cualquier condición que nos haga que estemos subidos de peso es un factor de riesgo para esto. Por eso se recomienda actividad física, alimentación balanceada, obviamente disminuir la cantidad de carbohidratos y básicamente las dietas inflamatorias, que son las que están llenas de carbohidratos, alimentos procesados, embutidos, grasas trans, grasas saturadas. Todo esto es un factor que empeora o en dado caso puede hacer que aparezca la endometriosis. ¿Cómo sería esta comunicación que tiene paciente con médico la primera vez que asiste a una consulta precisamente por este tipo de síntomas o malestares? Porque muchas veces nos cuesta trabajo tal vez esta comunicación, explicar tal vez lo que estamos sintiendo. ¿Qué serían como los consejos que daría a las pacientes que acudan a una cita por primera vez por este tipo de síntomas y que a lo mejor pueden padecer endometriosis? Pues básicamente cuando llegan a una consulta y el médico no conoce al paciente, la obligación de uno para hacer un buen diagnóstico es hacer una historia clínica, interrogar, y como nosotros estamos acostumbrados a interrogar toda la parte reproductiva, desde qué edad empezó la primera menstruación, cómo son los ciclos menstruales, cuánto duran, si son dolorosos o no. Ahí el médico va empezando a descartar o a sospechar de endometriosis. Y entonces cuando ya hacemos las preguntas dirigidas, si una persona nos dice, no, es que yo arreglo 8 días, tengo que cambiarme varias toallas durante el día por sangrado abundante, pero además ya 2 o 3 veces tuve que ir a un servicio de urgencias a que me inyecten, entonces ya uno intencionalmente empieza a preguntar si hay algunos otros síntomas, como comentamos hace un momento, dolor al defecar, dolor al orinar, dolor durante las relaciones sexuales, y también la presencia de sangre a través de la orina o del recto. Eso también puede ocurrir en la endometriosis. Entonces, todo esto nos está haciendo pensar y ya nosotros hacemos los estudios para hacer el diagnóstico. Perfecto. Estamos hablando en el consultorio de Miguel hoy de endometriosis con el doctor César Alfredo Loranca Islas, ginecólogo egresado del Hospital Luis Castelazo Ayala del IMSS. Vamos a regresar con más aquí. Recuerden que estamos en la 99 y también pueden ver el consultorio a través de lo que es el canal de YouTube Diario de Morelos 1 por si se pierden alguna parte del consultorio el día de hoy. Preguntas que ya están llegando a través del 777-270-4902. No se queden con dudas, por favor. Este consultorio es para ustedes. Es como si entraran al consultorio con el doctor y les hicieran algunas preguntas precisamente a él. Es el consultorio de Miguel. Regresamos. Seguimos con más en el consultorio de Miguel, aquí en la 99 en este día, y estamos hablando con el doctor César Alfredo Loranca, pues acerca de lo que es este tema de la endometriosis, y la verdad es que es un tema importantísimo donde tenemos que poner mucha atención. Por eso, si tienen dudas, si tienen preguntas, háganlas llegar a través de lo que es nuestro WhatsApp en el 777-270-4902, y me gustaría, doctor, que nos pudiera compartir también pues esta clasificación que existen en los tipos de endometriosis. Sí, como es un padecimiento crónico, es un padecimiento que ya se considera de salud pública, muchos países y muchas sociedades médicas se han encargado de tratar de clasificarla. Desde que se tiene idea, desde el siglo XVI, XVII, que empezaron las primeras descripciones hasta la fecha, se han tratado de clasificar. ¿Por qué? Porque la necesidad de tratar este padecimiento implica que se haga un diagnóstico antes de la cirugía. Y para hacer un diagnóstico certero, un diagnóstico adecuado, se toma como recurso tanto los ultrasonidos como en la actualidad las resonancias magnéticas. En base a esto, ha habido clasificaciones desde 1978, que era la más aceptada en esas épocas, de la American Fertility Association, y esta asociación daba puntos en base a los hallazgos de una cirugía, y tenía que ver dónde se encontraban los puntos endometriósicos, ya sea en la vejiga, en las trompas de falopio, en el ovario, en la superficie del útero, si implicaba otros órganos como el recto o la vejiga. Y en base a eso se iban sumando puntos,
pero bueno, había desde 2 o 3 puntos hasta más de 40 puntos, así de amplia es la severidad de estas lesiones. El problema de estas clasificaciones es que no se podía hacer más que retrospectiva por la cirugía. Okay. Entonces, cuando alguien operaba a una paciente con endometriosis, decía, bueno, tiene implantes en este sitio, entonces, pero ya era tarde, ya se había operado, y cuando se daba cuenta de la cirugía y del tipo de lesiones que encontraron y la cirugía que hicieron, se daban cuenta que muchas veces esas cirugías eran subóptimas. Por eso empezaron a tratar de modificar en base a los recursos tecnológicos, sobre todo resonancia magnética y ultrasonido, en tratar de diagnosticar bien. Y de acuerdo a esto, ya una de las clasificaciones más aceptadas es la del 2005, que se hizo en Austria, que se llama ENCIAN, es la que manejamos en la actualidad, todos los que hacemos laparoscopía. Y en base a esto tenemos 2 grandes grupos de endometriosis, la que conocimos durante toda la vida, que se encuentra en los ovarios, los famosos quistes de ovario. Cuando uno ve esos ovarios y se rompe la cápsula del ovario, sale un líquido como chocolate, que es sangre que se queda de esa endometriosis en los ovarios y en otros sitios de la pelvis. Aparte de esta endometriosis que es superficial o peritoneal, está otra que no se ve a simple vista más que con estudios más sofisticados como las resonancias o los ultrasonidos transvaginales, pero hechos e interpretados por personas que ya están con la idea de buscar endometriosis, o sea, están entrenados para esto. Y en base a eso ya está la otra clasificación, que es la endometriosis infiltrativa profunda o endometriosis profunda, que esta produce nódulos debajo de los órganos del abdomen, por debajo de la vejiga, del útero, del intestino, incluso de los ureteros, que es por donde baja la orina, del riñón hacia la vejiga. Doctor, hay temas importantes una vez que se diagnostica a una paciente con endometriosis. ¿Qué serían cómo tenemos que apoyar precisamente a una paciente? ¿Cómo tiene que apoyar la familia? ¿Cómo tiene que apoyar la pareja? Sobre todo si estamos hablando también de que es diagnosticada a una edad temprana. Sí, ese es algo con lo que muchas sociedades, muchos grupos médicos, incluso los gobiernos están tratando de apoyar. Hay muchos países en donde ya hay legislaciones para apoyo, porque desafortunadamente tanto los métodos de diagnóstico como los tratamientos, y sobre todo los tratamientos quirúrgicos actuales, son costosos. Hay países como el nuestro que no pueden costear este tipo de cirugías para toda la población. Entonces lo que hay que hacer es diagnosticar temprano los padecimientos, tratar de apoyar a las personas que padecen este proceso y tratar tanto de entenderlos, apoyarlos y hacer conscientes a toda la sociedad de que este padecimiento no es una persona quejosa, no es una persona achacosa, no es una persona que se esté haciendo cada mes, que cada mes se ausenta de su escuela, de su trabajo. Esto existe actualmente mucho, son los tipos de situaciones que se dan con alguien que es diagnosticada con este padecimiento. Exacto. Sucede mucho y sí. A lo mejor nosotros estamos pues ni siquiera siendo empáticos precisamente con las pacientes, ¿no? Sí, y el gran problema es que no hay cómo demostrarlo hasta que le hagan un estudio. Y como les comentaba hace un momento, a veces el diagnóstico tarda entre 4 hasta 11 años en hacerse ese diagnóstico. Por esa razón es... ¿Por qué tardan tanto, doctor? De 4 a 11 años. Primero por los síntomas. Es una gran variedad de síntomas. Hay personas que tienen endometriosis severa y no tienen dolor. Nada más no se pueden embarazar. Y hay otras pacientes que tienen síntomas muy vagos, como por ejemplo, es que yo voy a hacer pipí y al final del hacer pipí, ahí me da un piquetito del lado izquierdo, cerca del huesito del pubis, y esa es una endometriosis ureteral. Y es difícil diagnosticarla, sobre todo porque no tenemos el personal y la infraestructura diagnóstica bien establecida, ¿no? Entonces, ese es el rezago de todo esto. Desafortunadamente, todo esto nos lleva a que las mujeres en edad productiva y en edad reproductiva tarden tanto en el diagnóstico. Y entonces esto le va trayendo consecuencias laborales, escolares, de pareja, de familia. Eso es precisamente al otro punto que iba.
¿De qué forma afecta la calidad de vida precisamente de las mujeres la endometriosis? Algunos casos que nos pueda compartir y que por supuesto nosotros tengamos más conciencia de esto, tanto los que estamos como familia, como pareja, ¿no? O los amigos, compañeros de trabajo. Sí, pues más allá de la parte médica, de saber que este es un proceso muy amplio en cuanto a síntomas, de una severidad muy variable, saber que tenemos que ser consciente a las personas en general, a la población, de que este padecimiento cada vez es más frecuente, que es muy costoso y que es difícil diagnosticarlo. Y ser empáticos, como decías hace un momento, Miguel, con estas personas, tratar de apoyar, tratar de resolver su situación y ayudar en lo que se pueda. Porque pues no es lo mismo que una persona que va bien en su escuela, que no falta, de repente tiene una crisis fuerte y puede incluso faltar exámenes, y por faltar exámenes no termina bien su proceso y situaciones como esta, o situaciones laborales en las cuales a veces no son contratadas en puestos importantes por la razón de que pues se ausentan mucho. Claro. Y una persona que se ausenta mucho pues pierde productividad. Y esta es la historia, no nada más de estos padecimientos, tú sabes que de muchos. Sí, de muchos. Pero este es uno de los más importantes. Doctor, quisiera que nuevamente nos diera como estos síntomas a los que debemos de estar atentos, porque muchas veces pues este tipo de dolores o ciclos menstruales que de repente van acompañados de sangrados se ven como, es normal, o sí me pasa cada mes, aunque existe el dolor y demás, pues no se les da la atención, precisamente porque lo calmamos a lo mejor con algún analgésico o alguna situación también alterna y no le damos pues precisamente esta atención que debería. ¿Cuáles serían nuevamente estos síntomas para todas las mujeres que nos están escuchando, las edades a partir de qué y hasta qué, para que estén muy atentas? Porque pues además de tener tantas actividades, porque sí sabemos que son el núcleo de la familia, están atentas a los hijos, están atentas a la escuela, a la casa, a la familia en general, pues de repente ellas no se dan precisamente ese espacio para ver que no está funcionando bien y decir necesito ayuda. Sí, básicamente es el dolor menstrual, que es comparativamente mayor que el resto de las personas que la rodean. Segundo, pues la infertilidad, ese es el otro punto importante. Las parejas que llevan 1 o más años sin protección y no se embarazan, hay que descartar, entre otras posibilidades, la endometriosis. El 30% de las parejas infértiles tienen endometriosis. Y por otro lado, también tener en cuenta que no es malo comparar los ciclos menstruales de personas que vivan en una misma casa o compañeras del colegio o compañeras de la oficina. Saber, oye, pues es que yo me echo 15 días menstruando. Entonces, no es normal. Esos sangrados abundantes, esos sangrados dolorosos, y más cuando hay dolor o inflamación en órganos que normalmente no sufren, por ejemplo, la vejiga, los dolores durante la micción, los dolores a la defecación, o los periodos de estreñimiento severo cuando están menstruando. Hay pacientes que dicen, doctor, es que yo vengo porque pues soy muy estreñida, ya fui con el gastro, ya me dieron un montón de tratamiento para el colon, y yo cada vez que, ya sé que cuando va a acercarse mi periodo menstrual, me tengo que purgar casi para poder ir al baño. Entonces, todos esos síntomas son importantes y hay que tenerles atención. ¿Cómo puede la cirugía ayudar a las mujeres con endometriosis y qué tipo de cirugías se utilizan? En la actualidad, el gold estándar para las cirugías es, primero, quitar los nódulos de endometriosis. Segundo, quitar la fibrosis que produce la endometriosis. La endometriosis son nódulos de tejido endometrial que sangran durante el periodo menstrual, debido a los cambios hormonales, y después del sangrado viene la cicatrización, y esa cicatrización produce unas bandas cicatriciales que se llaman fibrosis, y esta fibrosis produce adherencias entre los órganos. Entonces, te cuenta que la vejiga se puede pegar con el útero, o el útero se puede pegar con la parte de baja del tubo digestivo, con el colon o el recto sigmoides, y producir adherencias que alteran la función de cada órgano. Por esa razón, esos síntomas de estreñimiento o síntomas urinarios, debemos descartar la endometriosis. Ok, pues estamos platicando con el doctor César Alfredo Loranca Islas, ginecólogo, egresado del Hospital Luis Castelazo Ayala del IMSS. Nos piden sus datos y también llegan mensajes. El doctor Loranca es un supermédico. Estoy muy atento a el consultorio del día de hoy. Gracias por invitarlo. Nos dicen a través de lo que es nuestro WhatsApp. Y nos siguen llegando, pues,
solicitudes sobre cómo lo pueden consultar, dónde pueden tener contacto con usted, a través de un teléfono, redes sociales, o dónde da atención. Estamos en el Grupo Médico Reforma, ahí en calle Hernán Cortés número 5, y el teléfono es el 777-701-2483. Recuerden que estamos en el consultorio de Miguel hablando de endometriosis el día de hoy. Si tienen dudas, preguntas, háganlas llegar al 777-270-4902. Estamos ya a punto de llegar al último bloque del día de hoy dentro del consultorio de Miguel, pero estamos recibiendo sus preguntas y también sus dudas. Seguimos ya en el bloque final del consultorio de Miguel, el día de hoy aquí en la 99 y también a través de YouTube en Diario de Morelos 1. Recuerden que ahí pueden ver el consultorio completo y tiene muchos saludos, doctor. Muchas gracias. Paciente del doctor Loranca, excelente médico y ser humano, y gracias por haberlo invitado al consultorio. Y dice que está sorprendida por el hecho de que la violencia de género puede desencadenar precisamente este padecimiento. Sí, en efecto, se han hecho estudios y un estudio del 2021 es en Europa, pero digo, no creo que cambie mucho la estadística, porque también aquí en México sabemos que hay un gran problema a nivel global de violencia de género, de violencia sexual, y se ha visto que muchas mujeres jóvenes, jovencitas, que tienen sangrados abundantes o que tienen mucho dolor menstrual, son o han sido víctimas de abusos o de violencia sexual o de género. Entonces, poner también mucha atención sobre esto, porque son cosas que, por supuesto, que no se tocan, no se dicen por el mismo tema como tal, pero de verdad es que sí hay que estar muy atentos a estas situaciones. Llega otra pregunta más, doctor. ¿Es posible que la endometriosis desaparezca después de menopausia? Sí, básicamente porque ya los niveles estrogénicos, que son los que aumentan o que hacen crecer las células de endometriosis, están muy bajos. Entonces, al quitarle ese aporte hormonal, los focos endometriósicos se atrofian, se hacen pequeños y muy, muy asintomáticos. Ok, también por aquí nos dicen, en relación a las mujeres jóvenes, ¿qué consejos podría dar a las mujeres que son jóvenes que comienzan a experimentar síntomas de endometriosis? Primero, que acudan con su médico, y que su médico, de preferencia cuando estamos sospechando de este tipo de padecimientos, acudan con un profesional que pueda diagnosticar este padecimiento, ya que, como lo mencionamos al inicio, el lapso entre presentar los síntomas y hacer el diagnóstico va desde 4 hasta 11 años. Es un tiempo muy, muy, muy largo. También, ahorita que platicamos fuera del aire, doctor, me decía que viene de un congreso, y me gustaría saber qué avances recientes en la investigación sobre la endometriosis podrían cambiar tal vez el manejo de la enfermedad con esto de conocimiento que recientemente pues tal vez se trató en este congreso del cual nos platicaba. Sí, lo importante es que se sigue investigando, a pesar de que es un padecimiento de muchos años, de siglos. Se sigue investigando, se siguen mejorando las técnicas, sobre todo las técnicas de cirugía. Ya son mínimamente invasivas todas. Los protocolos de tratamiento básicamente incluyen la laparoscopía, la cirugía convencional abierta. Ya no es tan recomendable, por lo mismo de que el padecimiento en sí produce adherencias, y abrir el abdomen produce adherencias. Entonces no se aconseja tanto, aunque a veces hay que hacerlas como se pueda, pues, porque no en todos lugares hay medios y no todo el personal está adiestrado para hacer este tipo de cirugías. De hecho, los ginecólogos laparoscopistas tienen que hacer un entrenamiento extra para poder hacer cirugías de endometriosis. Como mexicanos somos muy afectos a cuestiones naturales o alternativas. ¿Existen tratamientos naturales o alternativos que hayan demostrado ser efectivos en el manejo de la endometriosis? Sí, todo suma. Hay tratamientos herbolarios, tratamientos naturistas que pueden modular la expresión de los estrógenos, sobre todo a nivel de receptores. Y esto hace que la estimulación sobre esas zonas de endometriosis sean menos, en cierta forma se modulen. ¿Cómo qué tipo de tratamientos alternativos conoce? Hay tratamientos de herbolarias, de cremas hechas a base de camote, que son moduladores de receptores, que nos ayudan a como que atenuar y a mantener un nivel bajo de estrógenos, ¿no? Entonces,
todo esto suma. ¿Qué otros métodos hay? La acupuntura sirve, la medicina alternativa sirve, la medicina funcional es una piedra angular del tratamiento. La medicina funcional en base a los suplementos, a los estilos de vida, a incluso la meditación, todo eso es totalmente permitido. Pues entonces a poner también mucha atención sobre esto que muchas veces tal vez podemos pensar que no nos ayudan solamente la cuestión también que claro tiene que ver con la cuestión médica o científica, ¿no? El apoyo emocional del cual hablábamos hace un rato también. ¿Cómo puede el apoyo emocional y psicológico ayudar a las mujeres que viven con endometriosis? ¿Qué les recomendaría para ellas en algo alterno también en el tratamiento que están llevando médico? Básicamente es algo muy similar a los pacientes con cáncer. La endometriosis se ha comparado con las neoplasias malignas, con el cáncer, porque produce muchos de los mismos síntomas, produce una extensión de la enfermedad en zonas donde no había enfermedad, adhiere los órganos, evita la función o limita la función de cada órgano en sí. Todo esto es la endometriosis. La diferencia es que no está producida por células malignas. Okay. Pero igual que los pacientes oncológicos, hay que darles apoyo, pero para esto hay que entender el padecimiento, saber que es un padecimiento con lo que muchas mujeres lidian todos los días o gran parte de sus días al mes, y el apoyo psicológico, el apoyo emocional, el apoyo laboral, el apoyo en las escuelas. Yo creo que nuestros gobiernos seguramente en algún momento van a tener que hacer campañas de concientización, así como lo hacen con el cáncer de mama y con otros padecimientos. Seguramente dentro de algún tiempo vamos a llegar a esto y eso va a ser muy bueno para todos. Nuevamente sus datos, doctor, y un mensaje de recomendaciones, un mensaje final para aquellas pacientes que ya han sido diagnosticadas con endometriosis y también para las familias. Y sobre todo agradecerle que haya venido con nosotros a hablar de este tema tan importante y que debemos de conocer y sobre todo dar difusión para pues el tratamiento y sobre todo tener también esta empatía de la cual hablábamos con las pacientes que en este momento estén pasando o estén padeciendo precisamente endometriosis. Pues lo que yo les puedo recomendar es que acudan a centros o con médicos especialistas que los puedan ayudar. No todos los médicos y no en todas las ciudades están los recursos y los medios para poder llevarlas adelante, pero hay forma de hacerlo. Y la buena noticia es que los resultados de los tratamientos, sobre todo los quirúrgicos en la actualidad, son entre un 85 y hasta un 95%, tanto de disminución de los síntomas como de mejoría de la fertilidad. O sea, son buenas noticias. Todo esto es en pro de... Pero hay muchos estudios y muchas técnicas o tecnologías que se siguen desarrollando día a día, empezando por los métodos de diagnóstico y por los métodos quirúrgicos. Y son buenas noticias, son noticias alentadoras, pero no dilaten en su búsqueda de encontrar la solución y acudir a donde las pueden ayudar. Pues muy bien, doctor César Alfredo Loranca Islas, ginecólogo, egresado del Hospital Luis Castelazo Ayala del IMSS, con especialización en cirugía de mínimo acceso en ginecología e histeroscopía por el Hospital G.A. González, también miembro de la Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica. Gracias por estar con nosotros, le agradecemos que haya venido al consultorio de Miguel y nuevamente compartir sus datos para que aquellos que quieran tener contacto con usted para tener una consulta puedan hacerlo. Sí, estamos en calle Hernán Cortés número 5, Colonia Reforma. El teléfono es 777-701-2483. Y también tenemos en Facebook. Ok, en Facebook, ¿cómo lo encuentran? Con mi nombre, cesarloranca@hotmail.com. Perfecto. Y también en Instagram. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor, por venirnos a ayudar con este tema el día de hoy y dar esta difusión importantísima en la prevención y salud de nuestras mujeres. Nosotros regresamos al consultorio de Miguel la próxima semana. Mientras tanto, hacemos una pausa y regresamos aquí en la 99 en Chavorrucos y Millennials.